Pedro Sánchez al borde de la imputación. Aquí tenemos el posible delito y las pruebas. Solo basta con unir los puntos y tan es así que solo podría salvarse en la eventualidad en la que lograra cargarse la instrucción del caso Coldo y del caso Ábalos, si es que lo consigue. De no conseguirlo, las pruebas son evidentes. Muchos están indicando la luna y mirando al dedo, cuando sin embargo hay que mirar a la luna. Ahí están las pruebas. ¿Qué ha ocurrido con esto que ha revelado recientemente el móvil de Koldo García Izaguirre? ¿Qué significa esto de la reunión en el caserío con Otegi? Todos están mirando qué indigno fue reunirse con un terrorista, pero no se dan cuenta que esa información va a servir básicamente para otra cosa más importante, revelar que probablemente Pedro Sánchez mintió en la comisión de investigación en el Senado y por haber mentido ya es imputable. Los políticos no pueden mentir en las comisiones de investigación y de demostrarse que lo hizo, y hay muchísima información que podría llevarnos precisamente a esa conclusión, acabaría siendo imputado. Y en este vídeo vamos a analizar precisamente toda esta información y cómo podría efectivamente Pedro Sánchez acabar en un banquillo por haber mentido en la comisión de investigación del Senado. Venga. Así es, la verdad que a muchos ha indignado que Pedro Sánchez se reuniera con Otegi en ese caserío para obtener los votos necesarios para destituir al gobierno, ¿no?, de Mariano Rajoy, para que fuera a buen fin la moción de censura al gobierno de Rajoy. Realmente los votos de Bildu no eran tan importantes, pero sí servían como ficha del dominó para, de alguna manera, forzar al PNV a no quedarse atrás. ¿Qué hubiese pasado en el caso de que Bildu hubiese votado que sí y el PNV que no? Entonces, el hecho de que Bildu se comprometiera a votar en contra de Rajoy, es decir, a favor de la moción de censura de Rajoy, esto funcionó como ficha del dominó que hizo caer literalmente el Partido Nacionalista Vasco en la trampa, en estar prácticamente sin opción y tener también que apoyar por una cuestión de puro cálculo electoral la moción de censura. Pero claro, no nos estamos dando cuenta de lo que está revelando precisamente el móvil de Koldo unos días antes de tener precisamente la vista con el juez, de la que podría concluirse que entraría a prisión siempre y cuando no demostrara de que está colaborando. ¿Y cómo puedes demostrar, Koldo García Aguirre, que está colaborando? Revelando información importante. Y fíjate qué información importante ha revelado, que tiene que ver precisamente con los actores que estuvieron en esa reunión, organizando esa reunión, para que esa reunión tuvo lugar. Y eso es importantísimo, porque tenemos que hilar una serie de puntos. Esos puntos tienen que ver con una persona, el empresario Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, que fue quien organizó esa reunión. Pero ¿qué significa haber organizado esa reunión? ¿Y por qué es tan importante esa figura para imputar a Pedro Sánchez? Vamos a verlo. Quédate con esta noticia, la primera que te muestro, la tenemos aquí. Fíjate los primeros, el primer minuto de esta noticia, ni siquiera el primer minuto, los primeros segundos. Que Koldo, pese a que el presidente Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy. La reunión tuvo lugar en un caserío al que les llevó Koldo García. Lo publica El Español, que asegura además que Koldo, pese a que el presidente del gobierno decía que prácticamente no lo conocía, era quien esperaba a Sánchez y a Cerdán en un coche en el aeropuerto de Bilbao, quien encontró el caserío y quien les llevó y después les esperó para retornarles al aeropuerto. El organizador de la reunión fue Anchón Alonso, propietario de Servinavar, la empresa de la que también era propietario Cerdán. Los dos investigados por usar esta empresa para recibir contrataciones públicas millonarias y mordidas del 2%. La reunión fue por la tarde y duró 3 horas. Fíjate qué interesante todo esto. Anchón Alonso organizó esa reunión. ¿Qué significa haber organizado esa reunión? Para organizar hay que estar en contacto con varias personas, ¿verdad?
Y fíjate qué curioso lo que ha salido hoy en las noticias. El móvil de Koldo incautado por la UCO contiene mensajes sobre la reunión de Sánchez y Cerdán con Otegi en el caserío. La verdad que no sabemos qué significa o qué puede significar esto de que Anchón Alonso organizó la reunión, porque podría haberlo organizado logísticamente sin entrar en contacto directamente con Pedro Sánchez en ese esquema de organización piramidal en la que siempre el jefe de un triángulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un nivel, conoce solo a los del nivel de abajo y no a los de nivel inferior aún. Todos conocen siempre a quien tienen adelante, que tienen arriba, mejor dicho, y abajo, pero no conocen a la gente de dos niveles arriba. Muy probablemente no había nivel de conexión entre Anchón Alonso y Pedro Sánchez, pero qué duda cabe de que dependiendo de lo que se encuentre en el móvil de Koldo García, podría encontrarse, por ejemplo, un Anchón Alonso ha hablado con el número uno. Entonces, esto llevaría directamente a considerar que Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado mintiera cuando le preguntaron si conoce a Anchón Alonso. Vale. ¿Y conoce usted al señor Anchón Alonso? No le conozco, que yo recuerde. Vale. No le conoce. ¿No sabe que también, aparte de ser socio de Santos Cerdán, pues debió de ser el que facilitó el apoyo del PNV y de Bildu a su gobierno? ¿Usted que encargó a Santos? Esto lo dice usted, que Anchón Alonso facilitó el apoyo. ¿De qué manera la facilitó? Lo dice muy claro el móvil de Koldo García. Es realmente un elemento demoledor que podría imputar directamente a Pedro Sánchez, que dijo literalmente que no lo conoce, que él recuerde. Pero claro, ¿qué significa no conocer a una persona? ¿Significa no saber quién es? ¿O significa que no ha tenido trato con él? Porque lo mismo hizo de una manera muy ambigua Pedro Sánchez cuando se le preguntó por Koldo García, por ejemplo. Fíjate. La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles. ¿Qué significa anecdótica y qué significa las mínimas posibles? Porque tenemos fotos de la banda del Peugeot. Tenemos también constancia ahora de que Koldo García fue quien llevó a Pedro Sánchez hasta el caserío. La reunión duró 3 horas. Koldo no estuvo en esa reunión porque, según la información de la que dispone el AUCO, Koldo ejercía de escolta de Pedro Sánchez y, por tanto, tenía que estar fuera del caserío. ¿Y esto significa una relación anecdótica? ¿Acaso? Defíname, señor Pedro Sánchez, qué es una relación anecdótica. Aquí tenemos la escolta de Pedro Sánchez, Koldo García Izaguirre, en varias circunstancias, actuando precisamente de guardaespaldas. Aquí lo tenemos en foto. Aquí lo tenemos con un mensaje de muchísimo cariño. El último escolari socialista, un titán contra los desahucios, decía Pedro Sánchez, deshaciéndose en líneas de texto para en 2014 decir quién era Koldo García. Un tipo que gozaba de la confianza suficiente como para guardar incluso las urnas con los votos de las primarias que permitieron a Pedro Sánchez recuperar el liderazgo del partido. ¿Es esta una relación anecdótica? Y aquí lo tenemos en otra foto y en otra más, aquí. Pero si no te son suficientes, aquí tenemos más demostraciones de la relación anecdótica, otra manifestación de la relación anecdótica y una definitiva, la banda del Peugeot, siempre con el escolta, el guardaespaldas, un pasito para atrás para controlar la situación con la suficiente perspectiva para ver si hay algún peligro que le obliga a intervenir. Y aquí, de hecho, lo tenemos del Confidencial. Vox se querella contra Sánchez por falso testimonio en el Senado por decir que no conocía a Anchón Alonso. Vox solicita al Supremo que Pedro Sánchez declare tras acusarle de mentir sobre su relación
con un empresario vinculado a un polémico encuentro político en 2018. Parece que las cosas se ponen difíciles para Pedro Sánchez. Vox ha presentado una querella. Esto va por la vía penal. Ha solicitado su declaración ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de falso testimonio en sede parlamentaria, al asegurar en el Senado que no conocía al empresario Anchón Alonso, socio del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sí, porque esto va por la vía penal. Así lo describe muy bien el mismo portal Neutral, o el portal de Ana Pastor. Fíjate. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice la ley sobre mentir o faltar a la verdad en las comisiones de investigación en el Congreso? Mentir cuando se declara una comisión de investigación en el Congreso tiene consecuencias penales, según recoge la normativa que regulan estas comparecencias. ¿Qué es una comisión de investigación? Lo vamos a leer. La Ley Orgánica 1095 del 23 de noviembre del Código Penal recoge las consecuencias penales que tienen faltar a la verdad durante una declaración en una comisión parlamentaria. El que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. En esto basta con una inhabilitación profesional, como ha pasado, por ejemplo, con el fiscal general del Estado. Se trata de un delito que no exige para su persecución requisitos especiales, explica este medio Jacobo Dupico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Puede perseguirse por denuncia o querella de cualquier persona física o jurídica, añade. Dupico remite al caso del expresidente del gobierno, José María Aznar, a quien se acusó de faltar a la verdad ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados por distintas afirmaciones, por negar su relación con Francisco Correa, por negar la existencia de la Caja B, el Partido Popular, etc. El proceso se inició a resulta de una denuncia formulada en nombre de Podemos. Finalmente, el caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Acabará siendo archivada también la denuncia de Vox a Pedro Sánchez? ¿Qué significa que no conocía a Anchón Alonso? ¿Qué significa que Anchón Alonso organizó esa reunión? ¿Implicó necesariamente un contacto entre ambos? ¿Qué tipo de contacto? ¿Qué pruebas hay en el móvil de Koldo García Aguirre que podrían confirmar o desmentir eventualmente esta posibilidad? Ahí la cuestión. Todo está en manos de la UCO, del informe de la UCO, y veremos qué es lo que se revelará, sobre todo teniendo en cuenta de que Koldo García Aguirre pasado mañana tiene que hablar delante del juez y tendrá que mostrarse de alguna manera colaborador si es que no quiere ir a la cárcel o si es que no quiere enfrentarse a 19 años y medio de pena de prisión por no colaborar. Fíjate que podrían reducirse a menos de la mitad en caso de una colaboración. Esto es lo que le ha pasado a Víctor de Aldama, al que tan solo han propuesto para él 7 años de cárcel. ¿Por qué? Porque lleva colaborando desde el primer día. ¿Hará esto Koldo García Aguirre? ¿Presentará más pruebas que definitivamente dejarán al desnudo a Pedro Sánchez? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que ya hay información suficiente como para perseguirle? ¿Y qué hará una vez imputado Pedro Sánchez en la eventualidad de que esto ocurriera? ¿Hará como el fiscal general del Estado? ¿No dimitirá hasta su eventual condena? ¿Ocurrirá todo esto? Te espero en los comentarios. Dime qué es lo que opinas. Dime también si te gusta esta imagen, si has notado algún cambio. He cambiado de cámara y me gustaría saber si notas la diferencia y si te gusta más esta imagen o la imagen anterior para elegir con cuál de las dos cámaras voy a seguir grabando. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.